Hola, hoy tenemos un mensaje para ti especial. Escúchalo completo y compártelo, que será de bendición para tu vida y para los otros que tú le envíes. Dios lo bendiga. ¿Cuántos tienen su Biblia en la mano? Alabanza, gracias por toda esta bendición. Pueden tomar sus sillas. Levante su Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? Levántela, que yo quiero ver esas Biblias arriba como un estandarte de la fe que tenemos. Diga 2025. Dar ejemplo. Dentro y fuera del templo. En verdad, porque la verdad está en mí. Amén. Bueno, esa es la palabra de Dios. Y yo creo que esa palabra nos va a dar cosas maravillosas. Seguimos de cumpleaños. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una súper bendición. Cumpleaños maravillosos. El domingo pasado les compartí a ustedes sobre el reino de Dios. Es importante que tomemos esas enseñanzas después de que las escuchemos, la volvamos a escuchar, sáquele esos 30, 40 minutos y usted se sorprenderá de lo que Dios le va a volver a hablar. Pero no solamente se sorprenderá, sino que para que usted también la pueda compartir y que esa semilla a través de las redes le va a llegar a alguien en algún momento y le va a servir. ¿Cuánto lo creen? Vamos a Mateo 11, porque el Señor Jesús, nuestro pastor, quiere enseñarnos algo. Y como pastor de esta iglesia, a mí me gusta que ustedes se apasionen por el Señor. A mí me gusta que ustedes sientan ese deseo de levantarse en victoria y salir en victoria como valientes. ¿Cuántos lo creen? Valientes, valientes del Señor. Victoria con valentía, porque la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Mateo 11:12, mire lo que dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. La versión Reina Valera dice: los valientes lo arrebatan. Levanten la mano los valientes. Uy, poquito. Levanten la mano los valientes. Diga valiente, valiente. ¿No es así? ¿No es que dice la canción? ¿Cómo es que dice la canción? Valiente, valiente, oh, valiente, valiente, oh. ¿No, no es así? No, no es esa. Ah, entonces me equivoqué. Ser valiente significa hacer avanzar el reino de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar para que el reino de Dios que está en nuestro corazón nos comparta por el poder del Espíritu Santo lo que Dios quiere para cada uno. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de poder llevar este mensaje. Un mensaje sencillo, un mensaje lleno de muchas cosas que nos va a ayudar a entender, a comprender, para poder ser valientes, porque en estos tiempos donde la valentía falta por los temores, por los miedos, por el qué dirán y por muchas otras cosas, hoy te pido que me uses como un canal de bendición, un canal para cada hombre, cada mujer, cada persona, y que tú, Señor, nos bendigas de una manera especial. Úsame de verdad, Señor. Úsame, que el Espíritu Santo que vive en el corazón de cada persona hable al espíritu de los hombres y de las mujeres y familias en este lugar y nos llenes. Llénanos, Señor, con tu bendición. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y el pueblo con gozo y alegría dice: amén. ¿Están alegres o no? Amén. Levante su mano y diga: alegre, alegre. En victoria. Eso, así me gusta. ¿Por qué? Ser valiente nos implica a nosotros muchas cosas. Porque ser valiente primero tiene que venir desde el corazón, y desde el corazón, desde tu interior, empezar a avanzar en la dirección que el Espíritu Santo me da, te da y nos da a todos. Hoy más que nunca necesitamos corazones valientes. Corazones realmente que se levanten con el Señor, como la película de Mel Gibson, Braveheart o Corazón Valiente. Amén. Y es importante que lo entendamos, porque cuando yo me acordaba de esta película, Corazón Valiente, me llevaba a esas batallas épicas que reproducen en el cine, en la televisión o que uno ve en dibujos,
donde recrean esas batallas épicas al estilo de las guerras napoleónicas, donde hay dos ejércitos enfrentados, donde hay una persona que lleva el estandarte que va delante de todos y que es el blanco de los enemigos, donde puedan tumbarlo, pues cae la bandera y desmoraliza al otro ejército. Por lo tanto, ese valiente tiene que llevarla hasta que caiga y la haga de pronto un relevo con otro que la levante. Pero mire lo que en una historia que escuché o que leí hace tiempo, en una de esas guerras el estandarte se fue tan adelante, avanzó tanto que el oficial mandó un mensaje diciéndole al comandante si hacía retroceder el estandarte. La respuesta no se hizo esperar, le dijeron que no, que el regimiento más bien alcance la bandera. Y Jesucristo es nuestro estandarte. Esto me lleva a que cuando Jesús le dijo a Pedro algo tan sencillo que es para ti. ¿Cuántos son Pedros aquí? Levante la mano los Pedros. Uy, ya no hay Pedros. Levante la mano los Pedros. Esto es para ti. Para los que no son Pedro, pues no es para ti. Pero vamos a ver, ponga su nombre. Diga Edwin. Eso, ahora diga, ponga su nombre. ¿Cuál es su nombre? Walter, ¿cuál es su nombre? Esta palabra es para usted. Jesús le está hablando a Pedro y Pedro es, digamos, el representativo de todos nosotros hoy en día. Yo te digo que tú eres Walter, ponga su nombre. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es importante entender que el Señor nos está dando a nosotros la autoridad y el estandarte para seguir adelante, porque le doy una noticia: usted, yo, la iglesia del Señor es la que está frenando que el reino de la muerte prevalezca a pesar de tanta corrupción que hay. ¿Y qué significa esto? Que la iglesia del Señor diga: yo, somos los enemigos del mundo en medio de las diferentes ideologías, pensamientos progresistas, porque ellos van en contra de nuestra fe y no nos quieren, créanme, no nos quieren. Por eso nosotros, o el creyente, el cristiano hoy necesita ser valiente. ¿Para qué? Para enfrentar lo que viene. Porque no será como el foro romano, como conocemos en la historia, pero lo que viene, si no nos levantamos, será más complicado de lo que vemos. Hoy nuestro estandarte es Jesucristo. Levante su mano y con gozo y con alegría dile: Jesús, tú eres mi estandarte. Porque somos soldados del reino de Dios. Como soldados tenemos que escuchar la voz de nuestro comandante, que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, alentándonos. Por eso nuestro Señor nos dice: ponte en marcha. El título de esta enseñanza, rápidamente, ¿cuál podría ser, mi querido Edwin? Ser valiente. ¿Así? Uy, ¿la cogió rapidito o qué? El título es ser valientes. Porque no es fácil ser valiente en un mundo donde se nos está confrontando constantemente. La valentía la podemos mirar de varias maneras, pero quiero tocarle 10 punticos, porque hoy la palabra de Dios es larga y sustanciosa. Amén. Pero por amor a ustedes vamos a ver cuánto les alcanzo a dar. Primero, la valentía de ponerse en marcha. En marcha, Hebreos 11:8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11? Vamos a quedarnos ahí en Hebreos 11 porque ahí hay mucha palabra que tenemos que hablar, mucha palabra que el Señor nos quiere hablar. Dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, ¿qué pasó? Obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Marchó. Así como Abraham fue llamado en ese momento, hoy Dios sigue haciendo llamados a muchas personas, y por eso tú y yo y todos los que estamos aquí es por el llamado del Señor. Tú estás aquí por ese llamado, nada más. Ahora,
para poder entender esto, hay que mirar la travesía que comienza con un solo paso. Y ese solo paso es el paso de la fe en Cristo. Cuando tú das ese paso, empiezas a caminar con el Señor. La historia de la vida del hombre está llena de relatos de aventureros, de visionarios que formaron también o forjaron la historia bíblica y contemporánea. Yo me acuerdo cuando tenía 12 años, y les voy a contar esta anécdota así pero para que sus hijos no lo hagan, que no escuchen. Yo viví en San Andrés Islas y mis padres estaban en una cita en Bogotá y pues se acercaba Semana Santa, había una excursión del colegio, yo estaba inscrito, toda la cosa, pero no llegaban mis padres. El barco salía del puerto a las 6 de la tarde hacia Providencia y yo tomé la decisión de irme y me fui al puerto esperando que llegaran a tiempo, pero no. Mientras yo salía con el barco por el canal de San Andrés rumbo a Providencia, el avión de Avianca iba llegando y ahí llegaban mis padres. Fue mi primera aventura. A los 15 encontré a Cristo en mi corazón y partí a la marina de esa edad. Y ahí fue el mayor desafío en ese tiempo, la mayor aventura para mi vida, la mayor formación para mi vida. Pero ya no iba solo como cuando iba en ese barco a Providencia, ahora iba con el Señor, mi Cristo. Dios le dijo a Abraham, ponte en marcha, vete a la tierra que te voy a mostrar, ponte en marcha. ¿Y cuál es el mensaje que nos da el Señor a través de Abraham en este momento? Que es que los valientes se ponen en marcha. Levanten la mano los valientes. Esto es para ti, Pedro. Ponte en marcha porque el reino de los cielos está en estos momentos sufriendo ataques aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí en la tierra, que es usted, que somos nosotros, que tenemos a Cristo en el corazón. Y por eso le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No se la está diciendo a Pedro, porque Pedro dice quién es la roca, quién es la piedra, Jesucristo. Él es nuestro estandarte. Tenemos que ponernos hoy el calzado de la fe, querida iglesia. Usted tiene que empezar a realizar ese momento en que da el primer paso de fe con Cristo, a tener un viaje increíble con el Señor a través del Espíritu Santo como su guía. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Cuando yo salí de la marina, entonces Dios me llamó a su servicio. Y aquí estoy, para la gloria de Dios. Al principio un poco reacio como muchos, pero aquí estoy. ¿Y qué entendía yo de este mensaje? Que Dios busca hombres y mujeres que con Cristo puedan marchar y ser valientes. ¿Cuántos tienen a Cristo? Dios busca hombres y mujeres a quienes confiarle una gran oportunidad. Mire a la persona que está a su derecha, a su izquierda, y dile, Dios tiene para ti una gran oportunidad. Si miramos el hall de la fama del Antiguo Testamento, lo encontramos en esos hombres de fe en el Nuevo Testamento, en el capítulo de la fe. ¿Sabe cuál es el capítulo de la fe? El capítulo 11, con el que empezamos. Porque ese capítulo de la fe encontramos que por la fe Abel ofreció una ofrenda aceptable a Dios. Que por la fe Enoc caminó con Dios. Que por la fe Noé construyó un arca, y que por la fe Abraham marchó de su hogar. ¿Qué pasó con Abraham? Él salió a una tierra desconocida. Él salió de su familia para obedecer la voz de Dios. Marchó. ¿Ustedes han escuchado la Marsellesa alguna vez? Allons enfants de la patrie, le jour de grâce. Y luego dice algo tremendo que yo no lo había vuelto a escuchar. Dice, usar mes citoyen, formez vos bataillon, marchons. Y sigue unas palabras que son tremendas porque están mandando a los ciudadanos a que formen los batallones y que marchen contra la tiranía.
No quiero compartir todo eso, pero lo que el Señor nos dice es eso, que tenemos que marchar para hacer avanzar el reino de Dios. Porque cuando miramos los héroes de la Biblia, ellos no están cortados por la misma o el mismo molde, como hoy en estos tiempos que estamos llenos de copias. Tal vez por los temores a la opinión que dan sobre nosotros por ser cristianos, y por eso estamos cortados así. Hoy vemos muchos hijos de Dios cortados o atrapados en el conformismo y aún en la mediocridad, como tibios. Aquellos que dicen sí voy, no voy, sí oro, no oro, sí leo, no leo. Aquellos que de pronto dicen me comprometo, no me comprometo, porque es un sub y baja de emociones en sus vidas espirituales, pero no tienen un real valor o a veces una pasión por el reino de Dios. ¿Por qué? Porque solo los valientes marchan. Levante su mano y diga, los valientes marchan. Y usted es un valiente, querido. Los valientes perseveran. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda, oye valiente, persevera. Esa es la bendición más grande. Es que el valiente es el que conquista el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los valientes como tú y como yo somos los que nos aferramos al Señor. Créame, seguir al Señor supone pasos de separación. Y tenemos que separarnos de cosas para asumir verdades absolutas. Pasos de separación para asumir verdades absolutas. Ser valiente se necesita en la vida, porque el valiente ve lo que otros no ven y creen lo que otros no creen. ¿Cuántos son valientes? ¿Valientes por fe? Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, seguir al Señor supone pasos de separación. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Hay que creerlo. Y esos pasos de separación fue lo que le pasó a Abraham. Él dejó su hogar en Ur de Caldea porque fue un punto de ruptura en tu vida, que por su obediencia esto lo transformó en uno de los hombres más valientes de la historia, y por eso a Abraham se le considera como el padre de la ¿qué? De la fe. Ahora, nosotros en Cristo, yo les puedo decir a ustedes, ¿usted se considera también como un padre en la fe? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Levanten las manos los que se pueden asimilar al padre de la fe. Levante la mano. Claro que sí, porque en Cristo nuestra fe crece. Y eso es lo que hace que nosotros seamos valientes. Tenemos a Cristo en el corazón y el poder del Espíritu Santo que nos muestra, nos revela que usted puede dar un paso a la vez de fe, un paso a la vez de fe, que es la bendición más grande que tenemos hoy en día. ¿Cuánto lo creen? Hoy tenemos ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con la fe se obedece, se camina y se edifica. ¿Cuántos lo creen? Entonces dígale al que está a su derecha, a su izquierda, con la fe se obedece, se camina y se edifica. Con la fe que se obedece, camina y edifica. Se lo repito. Con la fe se obedece, camina y edifica. Con la fe se obedece, camina y edifica. Díganlo ustedes así rápido. Con la fe se obedece, camina y edifica. Eso, ya casi. Tenemos que entender que esto es una realidad para nosotros. Abraham caminó. Abraham no le pidió detalles a Dios. Y Señor, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y de qué manera voy a dejar a mi familia? ¿Qué me tengo que llevar? No negoció, bueno, y si yo me voy, ¿qué me das? Y si yo me voy, ¿qué consigo? No buscó beneficios propios. Mire, es que yo tengo tanto ganado y tanta cosa. Y si me voy para allá, entonces se me va a morir. ¿Cómo lo voy a hacer, Señor? No pidió detalles. Simplemente, ¿qué hizo? Se puso en marcha. Y el valiente, cuando Dios le dice algo, no negocia con Dios. Ese es el problema, que como estamos acostumbrados a los negocios de la vida, entonces también queremos negociar con Dios. Señor, si yo oro hoy, ¿tú qué me das? Si yo ayuno hoy, ¿tú qué me das? Si yo esto, ¿tú qué me das? Si yo voy a la iglesia, ¿tú qué me das? No, Señor. El Señor te dice, marcha.
yo les pregunto, ¿qué podría hacer Dios contigo? No me responda, solamente dile, Señor, ¿qué puedes hacer conmigo? Piénselo. Porque es que el problema es que muchas personas pasan por el valle de las buenas intenciones. Comienzan algo pero no lo terminan. Empiezan un libro, se leen el primer capítulo y ya les dio pereza. Empiezan un trabajo, ya no, como que aburrido. Empiezan una carrera, como que esta no es la mía. Empiezan a servir al Señor, como que ya esto no es lo mío, como que ya no llego, como que esto. Y entonces estamos en ese sí y no. La valentía exige ¿qué? Decisión. Levante la mano y diga, la valentía exige decisión. ¿Por qué? Porque nos pide separarnos del montón. Y demanda dejar a un lado lo secundario. Nosotros tenemos cargas, tenemos maletas, tenemos equipajes que llevamos en el hombro como un maletín. Tenemos obsesiones con los aparatos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, estos aparatos le quitan a uno tiempo. Riles van, bueno, aquí yo lo tengo porque tengo el video de YouTube de ustedes aquí, para saludar a Franz y para saludar a quien otro que está por aquí, no, pues es que no, Walter Mansur, en fin. Pero mire, queridos, lo que quiero decir es que muchas veces estos aparatos nos quitan tiempo para estar haciendo otras cosas. Los videojuegos, la televisión, lo que es efectivo, lo que es ficticio. No digo que no los vea, claro que sí, todos sacamos un tiempo, pero hágalo con equilibrio. Porque es que, mire, yo no sé, pero yo paso 5 horas viendo esto. A veces 10 horas. A veces 15 horas. A veces no duermo. ¿Será que sí? No, pero eso es lo que pasa. ¿Cuántas horas pasa usted con esto? Al día. El mismo aparato te dice, has pasado tantas horas mirando y te hace la curva y toda la cosa. Y uno dice, uy, el tiempo que perdí. Pero no digo para que no los vean, tenga un equilibrio, mírelos, claro. O sea, mire, yo a veces, un reel que vi de una ovejita que se perdió, ¿lo tiene a la mano? Pero después se lo cuento. Pero ¿qué otros bagajes están en nuestra maleta, en nuestro maletín, que pesan en nuestras vidas? Hay pecados que se dicen que pueden ser respetables, pero realmente, ¿por qué los llamamos respetables si pecado es pecado? Lo que pasa es que ya como no matamos, no robamos, entonces pensamos que nosotros somos mejores que otros. Pensamos que, mejor dicho, si hablamos mal de otro, no me pasa nada. La envidia y todas estas cosas que de pronto no parecen pecados, pero que son pecados furtivos, que son pecados sutiles y que nos van cargando en la medida que vamos caminando, nos van agobiando. Estamos en el mundo, pero la Biblia dice, no somos de este mundo. Entonces esos pecados, hay un libro que se llama Pecados Respetables, la ansiedad, los temores, el miedo, el juicio, el chisme. Oiga, esos son pecados que cristianamente como hijos de Dios cometemos, pero no pasa nada. Ahí está, atención. El diablo, ojo con lo que le voy a decir, no tiene por qué tentarnos con algo malo, porque ya lo sabemos. Pero sí puede hacer algo, es demorarnos y desviarnos del camino que Dios nos está trazando a través de, entre comillas, buenas razones o algunas excusas y tal vez buenas intenciones. Pero la pregunta es, ¿eso viene de Dios? Porque nuestro razonar y las buenas intenciones pensamos que sí, pero yo no lo creo. Los valientes, diga, yo. Están dispuestos a dejar Ur. ¿Y qué significa dejar Ur de Caldea? Dejar esa vieja manera de pensar, esa vieja manera de hablar, esa vieja manera de actuar, esa vieja manera que muchas veces nos cargan a nosotros. Porque es que Ur era el atractivo de mucha gente.
La vieja vida a veces nos atrae, ¿no se han dado cuenta? Y nos hace cambio de luces. Usted y yo no seremos profetas, excepto en el sentido de que usted y yo somos llamados a seguir a Cristo y que hablar de Cristo es ser profeta. ¿Cuántos lo creen? Esa es la realidad. Ayer hubo muchos profetas que hablaron de Cristo. Profeta no es el que profetiza y tú vas a tener casa, carro y beca y te va a llegar un camión cargado de neveras. Así le pasó a un líder que fue a una iglesia X, que no va a decir, se le acercaron las personas y empezaron a decir, él no trabajaba ni con neveras ni con nada de esas cosas. Aquí el único que trabaja con neveras se llama Luis Varela, pero no está. y con lavadoras y con, ¿sí? Y le semejante profecía, y el hermano, no tiene ni. Eso no es profetizar. Profetizar es hablar la palabra. Cuando usted dice, el Señor nuestro Dios, dice en Deuteronomio o Génesis 15, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es palabra profética. Porque es lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Cuando uno lee 1 Samuel, ve a Saúl dando palabra profética. Dice que profetizaba con los profetas, era que estaba recitando palabra, tomado por el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Lucas 14, acompáñenme a Lucas 14, algo tremendo, 14:33, dejo una rayita ahí en Hebreos 11, porque ahora volvemos. Algo sencillo y especial. ¿Qué dijo? De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Si miramos el contexto, ¿qué fue lo que pasó? Pues se estaba hablando de algunos bienes porque había un hombre que dijo, no, es que yo tengo casa, carro, beca, ¿cómo lo voy a dejar? Pero en los tiempos de hoy el Señor no nos está hablando de bienes físicos, no nos está hablando de su negocio, su empresa o cosas materiales, sino de todo aquello que el enemigo ha colocado en esa maleta, en ese bagaje que usted carga como pecado, que usted cree que no es pecado, y te los pone para que en cualquier momento tú tires la toalla, como cualquier boxeador que ya no puede pasar al ring. Que pases a ser uno más del montón de cristianos que caen en el conformismo por la mediocridad, con tal de que todo le parezca aceptable, no hay problema. Pero la pregunta es, cuando llegue la prueba, ¿obedeceremos? A mí no me responda. No se trata de dejar los bienes, sino de seguir al Señor. La valentía no supone ausencia de temor, sino de poder responder, avanzar a pesar del miedo. Yo a veces tengo temores de hacer algo y empiezo a orar y le digo al Señor, puedo hacerlo, y hasta que el Señor me da esa paz, avanzo. Mientras no sea del Señor me quedo quieto. Y ahí es donde tenemos que aprender a escuchar la voz, como Abraham cuando le dijo, sal de tu casa, deja tu familia y vete a un lugar que te voy a mostrar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser valientes. Y lo primero a entender es que el temor es enemigo de la fe. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda, el temor es enemigo de la fe. Y lo segundo a entender como valientes, que es algo que es superior a un ejército, es que Dios dijo, yo soy tu escudo, yo estaré contigo, no te dejaré, jamás te abandonaré. Diga, Cristo es mi escudo. Por eso hay que ser valientes para caminar con fe en Dios cada día. ¿Por qué? Porque la valentía, la fe es valiente. Y cuando es valiente es santa y es práctica. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda, la fe valiente es santa y es práctica. ¿Lo cree o no lo cree? Génesis 17:1, mire lo que dice rápidamente. Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé, fe y andar, santidad y practicar.
Abraham durante su vida vivió en una tienda. Y a lo largo de su vida, en lo que él iba caminando, ¿qué hizo Abraham? Alguien que me diga, ¿qué hacía Abraham cada vez que paraba? O que había alguna circunstancia. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Altares. Construía altar para el Señor. Y en esa circunstancia, un altar es un lugar de adoración. Un altar es un lugar de compromiso. Y un altar es un lugar de renovación. O sea, caminar con Jesús requiere un altar diario, que significa sacrificio, adoración, compromiso, obediencia, renovación, su gracia, arrepentimiento. Tómese de la mano del Señor y empiece a andar como Jesús quiere que ande. De eso se trata ser valiente. Y eso me lleva al segundo punto, la valentía de escoger y rechazar. Hebreos 11. Hebreos 11. Dice rápidamente, versículo 24 al 26. Por la fe, y ahora estamos hablando aquí de nuestro amigo Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la que. Ponga su mirada en su estandarte. Ponga su mirada en Cristo como su Salvador y Señor. Él es tu estandarte y usted verá la recompensa que el Señor te dará. No camine por la recompensa, camine con el Señor. Por eso el reino de Dios hay que buscarlo primeramente entre cualquier cosa. 3 cosas nos habla este pasaje. Primero, que Moisés rechazó. Segundo, que escogió. Y tercero, consideró un mejor tesoro. Cuando yo pasé por la marina, aprendí muchas cosas. Practiqué la esgrima, practiqué la natación, practiqué el pléntato militar, practiqué y aprendí la navegación a vela a través de las balleneras o los sunfish o los snipe. Pero dentro de esto, en el propósito unido a las dificultades de lo que significa el servicio militar, tenía plenas convicción, pasión y vocación al servicio. Y esas 3 cosas me atrevo a decir que deben estar en el corazón de cada creyente. Y me atrevo a decir que dentro del corazón de cada creyente hay un león que duerme que se llama propósito. Despiértalo, despiértalo. Porque ese propósito significa que usted debe tener un sentido claro de la dirección y propósito que Dios te da a tu vida. Porque la convicción sólida antecede a las proezas. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su derecha y a su izquierda. La convicción sólida antecede a las proezas. Significa que usted marcha. Escríbalo, anótelo. Porque ahora en Cristo las tenemos. Moisés, ¿qué hace? Rechazó y escogió lo mejor. Usted como hijo de Dios tiene que rechazar lo que no es de Dios y escoger el tesoro del Señor. El Señor te está llamando, acepte su llamado. Sé que muchos están en la indecisión de aceptar a Cristo primero como su Señor, o en la indecisión del llamado que Dios te está haciendo para que tú tengas un crecimiento espiritual, como valiente, como hijo de Dios. El Señor te dice hoy, escoge la bendición para que te vaya bien y rechaza, desecha la maldición que trae desolación y muerte. Por eso es importante que usted como valiente, ojo, escoja bien con Cristo para rechazar toda maldición. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces levante su mano y digo, hay que escoger en Cristo lo mejor y rechazar toda maldición. Eso nos hace libres. Dele un aplauso al Señor. Los padres de Moisés conocían a Dios y creían que tenía un gran propósito para sus hijos, porque ser hebreo en ese momento de esclavitud
Era difícil y más difícil ser un joven o un varón hebreo en esa época. Y yo pensaba en esos momentos de esa decisión de esos padres, lo que me lleva o pensaba en los padres de hoy. Porque uno ve hoy padres temerosos, rara vez crían hijos valientes. ¿Se lo repito? Uno ve hoy a padres temerosos que rara vez crían hijos valientes. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando usted mira a Moisés, ellos no se negaron, ellos no cedieron ante la presión y el decreto de las autoridades. Hoy vemos a muchos padres presionados por sus hijos en muchas áreas de sus vidas. Van creciendo y prefieren no invadir el área privada de sus hijos para no tener problemas. ¡Qué grave error, papá! Por eso, en la medida que van creciendo, vemos cosas que no les van gustando. Si nosotros miramos ¿cómo se llamaba el padre de Moisés? Era Amram, que significa pueblo exaltado, y su madre era Jocabed, que significa la honra es de Dios. Y cuando vemos el nacimiento de Moisés, marcó el principio del final de la esclavitud, 400 años atrás. Dios escuchó y Dios respondió. Por eso las escrituras nos recuerdan que las condiciones favorables muchas veces no aumentan nuestra fe. Díganselo al que está a su derecha y a su izquierda. Cuando las condiciones están favorables, no aumenta tu fe. Así de fácil. Las condiciones, ¿por qué? Porque nada nos preocupa. Estamos frescos, tranquilos. Mire lo que está pasando hoy con ese pensamiento feminista tan aberrante y tan totalmente desviado de lo que Dios quiere para la mujer. ¿Qué es lo que Satanás ha querido meter desde los principios del mundo a través del aborto? Lo dije el domingo pasado y lo repito hoy. El aborto es espiritualmente una manera de darle un sacrificio a Baal. Si por alguna razón usted está embarazada, mujer, no lo haga. Prefiero que nazca y délo en adopción, pero no se lo dé en sacrificio a Baal, que es el diablo. ¿Qué es que la vergüenza? Por vergüenza no justifica un asesinato, porque Satanás se hace adorar de esa manera. Mujeres que abortan por algunas otras circunstancias, que no voy a hablar el tema, pero yo pienso, cuando pienso en el aborto, pregunto, ¿habremos perdido un futuro líder de esta nación? Usted está aquí porque esa madre maravillosa lo hizo nacer a usted. Y estamos aquí por esa bendición maravillosa de esa hermosa mujer que en algún momento de pronto pensó, pero que Dios le dijo, no lo haga. Y hoy vemos un hombre o una mujer lleno de Dios. Y eso somos nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Así estaba Egipto, matando a los niños varones, como en la época del rey Herodes. Porque los dictadores a menudo buscan eliminar a los inocentes. Y esa es la historia y la vemos constantemente. Los padres de Moisés temieron a Dios más que al faraón. No le tuvieron temor al decreto del faraón, como dice Hebreos 11:23. Y ya les dije, Abraham hacía altares. Y recordemos que un altar es un lugar de adoración. Un altar es un lugar de compromiso y un altar es un lugar de renovación. Papá, padres, no olviden hacer el altar familiar. Háganlo. Uno a veces le pregunta a las parejas, ¿están orando? ¿Qué es eso? Ah, no, yo sí oro, pero por mi lado. No, eso no es por su lado. Están perdiendo la bendición, tienen que estar juntos. Si uno hace oír 1000, dos hace oír ¿cuántos? 10,000 dice la palabra, o sea, son 10,000 veces más poderosos cuando hacen el altar de adoración, cuando hacen el altar de compromiso y de renovación.
Bendiga a su esposa, bendiga a su esposo, bendiga a sus hijos, bendiga el negocio, bendiga su vida espiritual. Hay que bendecirlos. Usted como padre, ¿usted entiende la función y su responsabilidad? Porque hay muchos padres que le delegan esa función y responsabilidad a los colegios y aún a la misma iglesia para que se los levante y los eduquen. Pero eso no es la realidad. Por eso les voy a dejar esta reflexión. Piénselo de esta manera. Hay 3 clases de padres. Los padres que pueden ser un águila, una gallina o un avestruz. Y cuando los miramos de esa manera, los padres águilas les enseñan a sus pichones a volar, los molestan, los empujan fuera del nido y se dedican a sus pequeños para que ellos puedan remontar a las alturas majestuosamente. El padre gallina le enseña a sus polluelos prácticamente a comer lo que encuentren en el piso. Les enseñan a rasgar el piso a ver qué encuentra, pero nunca miran hacia arriba. Cómo sentarse, cómo cacarear, pero no tienen la capacidad de defender su gallinero de un depredador, no les enseñan a defenderse. El padre avestruz, usted sabe lo que hace el avestruz, ¿cierto? ¿Qué hace el avestruz? Usted lo ha visto en las caricaturas y lo ha visto en los cuentos, ¿cierto? Esconden la cabeza y dejan la cola por fuera. ¿Qué significa esto? Ellos no suponen nada, pero se sorprenden cuando pasa algo. Por ejemplo, a menudo dejan que sus hijos comiencen un noviazgo demasiado temprano. ¿Qué hace un niño de 14 años? Es que ya tengo noviecita. Puros sentimientos ahí emocionales que no tienen nada que ver. O que dejan que sus hijas se vistan sin decoro, o que anden en malas compañías, que no les pongan límites, entonces se vuelven altareros, agresivos, no les ponen límites y tendrán problemas, claro que sí. Pero volvamos a los padres de Moisés, se dedicaron a Dios y Dios los guió. Por eso Moisés superó las 4 preguntas del hombre del hoy, ahí en Hebreos 11. Estas son las respuestas. Primera pregunta, ¿quién soy? Hebreos 11:24. ¿Quién soy? Por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Quién eres tú? Tu identidad tiene que ser clara. Segundo punto, que no voy a entrar en esto. ¿Qué decisiones debo tomar? Hebreos 11:25. ¿Qué decisiones? Cada mañana, cada día. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Tú tienes una entidad, por lo tanto tienes que cambiar. Ya lo dije. Otra pregunta, ¿qué es lo más importante? Versículo 26. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Dónde tenemos nuestra mirada? ¿En las cosas del pasado o en nuestro Señor Jesucristo como estandarte? En su palabra. Y por último, ¿cuál es mi propósito? 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera mirando al invisible. ¿Cuántos dicen amén? Como padres, claro que nos preocupamos por el éxito de nuestros hijos. ¿Lo creen o no lo creen? Pero el éxito a la manera de Dios es diferente. Moisés, mire lo que hizo, Hebreos 11:24. Por la fe ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Dejó el palacio, rehusó, rechazó, se negó, repudió por completo. La pregunta que dejo o quiero decirles o quiero dejarles a ustedes, ¿qué estás rechazando hoy que no es de Dios? Que no lo estás rechazando, perdón. Hay que rechazarlo, hay que cambiar, hay que mejorar. Lutero dijo algo tremendo: si no vives este día para Cristo, no estás preparado para enfrentar el día siguiente.
¿Se lo repito? Si no vives hoy el día en Cristo o para Cristo, no estarás preparado para enfrentar el día siguiente. Y esto me lleva a terminar aquí con la valentía del líder. La valentía para el líder. Josué 1:9. Aunque está también en Hebreos, pero quiero que miremos este pasaje. Dice Josué 1:9, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que no vayas. A donde quieras que ¿qué? Vayas, o sea, donde tú vas, Él está. Pero mire cómo está escrito. Te lo he ordenado. Mucho antes de ser líder, Josué fue un siervo obediente y un hombre de fe sólida. Marcó la diferencia frente a sus pares que no creyeron en la promesa de Dios. No se dejó intimidar por la fe de ellos. Se mantuvo firme para conquistar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Josué tenía mentalidad de tierra prometida. ¿Usted la tiene? Yo no sé. Porque hay muchos que tienen mentalidad de desierto, dan vueltas en el desierto y no le creen al Señor, dudan de lo que Dios quiere. Y lo que hay que entender en este momento tan especial, y se lo digo con todo mi corazón, es que Dios no le dio una sugerencia a Josué, Dios le dio una orden. Sé fuerte y valiente, ya te lo he ordenado. Pero cuando Dios te da una orden, también te da una promesa. Si tú la cumples, la promesa es: yo estaré contigo donde quiera que vayas. ¿Lo cree o no lo cree? Si lo cree, den un aplauso al Señor, maravillosa. Ahora usted es un Josué. Levante la mano los Josué. Los valientes como Josué, ojo, llegan a la cima porque aprendieron a arrodillarse delante de Dios. Y dígale al que está a su derecha y a su izquierda: ojo, ojo, que no hay atajos espirituales. Amén. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Por eso tu liderazgo no tiene nada que ver con tu disposición, sino aprender y comprender tu disposición en Cristo. ¿Cómo está? Y ahí sale. Dios le dijo a José: te he entregado a Jericó en tus manos. Y Dios nos está diciendo ahora: te he entregado a tu familia en tus manos. Te he entregado a tus hijos en tus manos. Te he entregado a tus hermanos en tus manos. Te he entregado esta ciudad en tus manos, el barrio, tus compañeros. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a dejar como polluelos, como avestruz, o los vas a levantar como águilas? El líder sabe cómo someterse y cómo obedecer para ser líder. Por eso vemos siervos acá, aprenden. Hay personas que llegan a la iglesia, son invisibles y tienen un liderazgo tal, pero tan pronto lo ponen al servicio de Dios, eso explota. Para el bien de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Las victorias no te las van a regalar. Tendremos que pagar un precio, porque la fidelidad en las pequeñas cosas te abrirán las puertas más grandes para más grandes cosas. ¿Lo cree o no lo cree? Josué nos dejó un mensaje hoy cuando le habló terminando su mandato, su liderazgo, y eso se lo dejo a ustedes en esta mañana, como valientes que son. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ocupa tu mente es lo que tú adoras. Entonces,
Deshágase de aquellas cosas que le quitan la prioridad a Dios y busque el reino de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por este momento tan especial. Enséñanos a vivir, Dios, a la manera que tú quieres. Enséñanos a ver lo que dice tu palabra para llevarla a la práctica y ser valientes. Que marchemos conforme a tu propósito. Y ser valientes, que rechacemos aquellas cosas que parecen ser buenas, pero que no son buenas. Y que hoy, Señor, para ser valientes y tener un liderazgo, tenemos que entender que hay que obedecer y someternos a la autoridad y aprender para también liderar. Señor mío, enséñanos cada día más a ser valientes, a moldearnos conforme a tu palabra, porque tú misma la palabra de Dios nos enseña que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, bendice esta iglesia, Casa Roca, Cali, cada hombre, cada mujer que ha llegado a tus pies, cada familia que se reúne en este lugar. Gracias por la palabra que se le dio a los casados el viernes, la palabra que recibieron las mujeres ayer en ese desayuno, en ese tiempo tan maravilloso de conocerse, de hablar, y la palabra que ha sido dada hoy y que será dada esta noche. Señor, bendícenos, abre nuestros ojos para ver lo mejor, como valientes seguir tu estandarte. Y si alguno cae, estaremos para levantarlo y seguir adelante. Bendícenos hoy, Señor, porque somos más que vencedores en Cristo nuestro Señor. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Señor. Bendice a la persona que está a mi derecha, a la persona que está a mi izquierda. Llénanos de ti, Señor, por tu gran amor, por tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, iglesia, si esta prédica, si esta enseñanza fue de bendición y llegó a tu corazón, no te olvides de compartirla, de darle like y compartirla a tus familiares y amigos. Dios los bendiga. Chao.